Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Les agradecemos por estar en esta ponencia, a todas las personas que nos visitan de las diferentes universidades, los profesionales del país y pues también todos los estudiantes. Muchas gracias a todos. En unos minutos pues estaremos iniciando la conferencia Mi Resiliencia Honduras, herramienta para determinar la costo-eficiencia de medidas de protección por el ingeniero George Heim. Agradecemos a todos los presentes nuevamente si mantienen su cámara y micrófono apagado durante todo el proceso. Muy buenos días, mi nombre es Junior Alexis Reyes y quiero darles las más cordiales bienvenidas y agradecer a todos los presentes en esta capacitación. Esta pues se está llevando en el marco del subproyecto Fortalecimiento en GIR y ACC del sector construcción UNAUES, desarrollado por la Dirección de Investigación Científica, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Facultad de Ingeniería de la UES y auspiciado por la Cooperación Suiza en América Central, COSUDE, con el apoyo de CESUCA y CEPREDENAC. Nuevamente les reitero, ¿verdad? Que por favor mantengamos siempre el micrófono y la cámara durante esta presentación y el transcurso de la misma. Si usted tiene alguna interrogante o alguna consulta a lo largo de la presentación, pueden escribirlas por medio del chat. Hay un asistente técnico que podrán observar por ahí que va a estar recopilando todas estas preguntas y cualquier comentario que ustedes tengan hacia la presentación. Al final, todas esas preguntas se las haremos llegar al ponente y pues él dará respuesta en su debido momento al final de la presentación. El día de hoy tenemos la presentación Mi Resiliencia Honduras, herramienta para determinar la costo-eficiencia de medidas de protección por el ingeniero George Heim. En la conferencia de hoy, pues, algún breve contenido de lo que va a presentar el ingeniero. Mi Resiliencia Honduras va a explicar un poco sobre lo que es el análisis de la amenaza por flujos detríticos, breves conceptos de lo que es el riesgo, también determinar la costo-eficiencia de una medida de mitigación en general y la herramienta Mi Resiliencia. Esta pues, es presentada por el ingeniero George Heim, para lo cual pues daremos un breve resumen de lo que es su experiencia y algunos de sus estudios, ¿verdad? Es un experto en gestión de riesgo por parte de la Cruz Roja Suiza para los procesos de inundación, flujo detrítico, deslizamientos, caídas de roca y la planificación de medidas de mitigación. Es máster, geógrafo y geomorfólogo. Es director de la GeoTest Chile hasta el 2016. Fue director de la GeoTest Chile hasta el 2016 y es experto de la Cruz Roja actualmente. Pues la presentación titulada La herramienta Mi Resiliencia y su metodología para calcular la costo-eficiencia en medidas de protección. Cedo la palabra al ingeniero George Heim para que desarrolle su presentación sin antes pues rogarles que mantengan su micrófono y su cámara apagada para que él pueda tener fluidez en su presentación. Le cedo la palabra, ingeniero. Muchas gracias por esa introducción y bienvenidos a todos. Empiezo con una experiencia en Suiza, pero obviamente estamos hablando de Honduras hoy en esta presentación. Pero para darle la introducción, recuerdo los años fines de 90, donde hubo muchos eventos catastróficos en Suiza y posterior a esos eventos el Estado, las autoridades empezaron a planificar y ejecutar medidas de mitigación, mayormente estructurales. Y bueno, y parte de la planificación siempre era mostrar la justificación de las inversiones, o sea, justificar la obra. Y bien, bueno, cada empresa constructora entregó la justificación y mostró la costo-eficiencia de las obras. El gobierno se dio cuenta que todos los proyectos resultaron costo-eficientes y surgieron unas sospechas que quizás no es así. Y el gobierno decidió en elaborar una metodología estandarizada, transparente, que demuestre la costo-eficiencia de medidas, porque sabemos todos que los fondos, los recursos son limitados, así que necesitamos una metodología que demuestre
la costo-eficiencia y para descartar obras que no son costo-eficientes. Y a partir del 2005, en Suiza se cuenta con una metodología que se llama Economy, que es obligatorio. Todos los objetos, todos los proyectos de planificación, de medidas de mitigación, tienen que utilizar esta metodología, si no, no habrá ninguna posibilidad de acceder a fondos, subsidios para realizar medidas. Bueno, así vivimos con esas obligaciones y vivimos muy bien con estos. Y empezó a interesarse en esas metodologías otros países también. En Alemania recuerdo que hemos hecho introducciones, presentaciones de la metodología, y seguimos en Chile con la elaboración de una herramienta similar a Economy. Y el COSUDE en el año 2017-2018 también dicho que para Bolivia queremos una herramienta comparable, pero le demos un nombre español y decidimos darle el nombre Mi Resiliencia Bolivia. Y COSUDE financió este proyecto. Era un proyecto de casi $500,000 para la elaboración de la herramienta, con el ajuste al país. Con un proyecto grande que se tiene en Honduras, en el corredor seco, en la cuenca de Huascorán, donde está previsto de realizar varias medidas de mitigación, surgió la misma idea. Necesitamos una herramienta que demuestre la costo-eficiencia, y gracias a José Ruiz y Naún Moreno, que son los líderes de este proyecto, se decidió de elaborar una tal herramienta, pero para Honduras, con el ajuste necesario. Y esta herramienta está elaborada recién, terminamos menos que un mes. En esta presentación quisiera presentarles esta herramienta con el mismo nombre. El contenido de la presentación, bueno, yo tengo que hablar algo del análisis de amenaza porque el conocimiento de las amenazas es un prerequisito para poder justificar inversiones para reducir riesgos. Y elegí un ejemplo en una comunidad en el este del país de Honduras, se llama La Avispa, donde hay amenazas por flujos detríticos, y quisiera presentarles a lo rápido la metodología para analizar las amenazas. Yo sé que habrá otra presentación en el marco de este encuentro, donde alguien va a presentar la metodología de la Cruz Roja en cuanto al análisis de amenaza. Bueno, y a lo rápido presento el concepto de base de riesgo, y luego cómo determinamos la costo-eficiencia de las medidas de mitigación, el concepto de Mi Resiliencia, y finalmente les presento Mi Resiliencia mismo, que es de libre uso. Bueno, la elaboración de la herramienta era costosa, pero ahora está disponible para todos, no hay restricción ninguna, incluso es código abierto, se puede hacer ajustes, modificaciones si alguien quiere. Así que totalmente transparente y libre. Empiezo con Suiza y les presento un evento que tuvimos el año 2017 en los Alpes. Lo que ven es una montaña en el centro de la foto, y ven una situación antes y después de un gran derrumbe de más de 1 millón de metros cúbicos. Este desprendimiento enorme se cayó en un área mojada, húmeda, abajo, que provocó, donde arrancó un flujo detrítico, un flujo de escombros que llegó a un pueblo y ha hecho mucho daño. Lo que ven acá es el momento del derrumbe mismo. Aquí a mano izquierda se ve que el impacto en la parte húmeda se ve con esta nube blanca que aparece ahora acá.
y eso provocó el flujo detrítico que mató a 9 personas y además resultó en muchos daños en las casas. Bueno, ese es el flujo de escombros, o el flujo de este mismo evento. Y hay algunas observaciones interesantes, me parece, que ven la sombra, es un día de pleno sol. No había ninguna gota de lluvia, ni en la parte de arriba, ni en la parte baja. Es un clásico flujo que está a 50% de piedras, de bloques y de agua, 50%. En este caso tenía una velocidad aproximada de unos 30 kilómetros por hora, difícil de decidir, pero aproximada. En el cono se presentó la situación así, es una foto del helicóptero, que vemos que parcialmente el pueblo de Bondo quedó destruido. Si preguntamos a las personas que viven en este pueblo Bondo, obviamente todo el mundo dice, obvio, necesitamos medidas de mitigación, cueste lo que cueste, pero tenemos que estar seguros, protegidos. Y esta opción de cueste lo que cueste, lo entiendo perfectamente, pero Bondo no es el único lugar en Suiza que requiere medidas de mitigación. Y como mencioné al inicio, tenemos, aunque Suiza es un país rico, pero tenemos fondos limitados y tenemos que justificar bien si se justifica obras o no y qué tipo de medida. Así que en este caso es importante aplicar una metodología de justificación. Solamente para explicarles flujo detrítico, supongo que la mayoría de ustedes maneje bien este término o el proceso de flujo detrítico. Para los que quizás no están tan familiarizados, algunas informaciones de proceso. Flujos detríticos pueden tener una velocidad de unos pocos kilómetros por hora hasta 60, 70 kilómetros por hora, o sea, donde no hay cómo evacuarse por tanta velocidad que se tiene. Como dije, alto contenido de material sólido, muchas veces aprox 50-50, agua y material sólido. Y un flujo detrítico para que pueda ocurrir requiere una cierta pendiente del cauce. O sea, en pendiente de 2-3%, un flujo detrítico es imposible, no puede ocurrir. Puede ocurrir inundaciones, por supuesto, pero no un flujo detrítico. Requiere 7, 8, incluso, y por encima de este pendiente. Muchas veces se encuentran testigos morfológicos en el cono, pero también en la cuenca, que nos da información de eventos anteriores ocurridos y que nos permiten proyectar hacia el futuro lo que puede ocurrir en esta cuenca. Así que estamos para el análisis de amenaza para flujos detríticos aplicando 3 aspectos para el análisis. Primero es el aspecto cualitativo, que preguntamos a las personas. Cuéntame tu experiencia. Mayormente personas mayores que viven décadas en el área que nos pueden brindar información importante. Luego vamos a terreno, vamos a la cuenca y buscamos esos testigos morfológicos que vamos a ver un poco en unas láminas más adelante qué son. Y obviamente aplicamos trabajos técnicos para analizar las amenazas. Y si las 3 formas metodológicas, social, testigo morfológico y técnico, llevan al mismo resultado, sabemos que nuestro análisis está bien hecho. Nunca confiamos solamente en análisis técnicos. Y tampoco nunca confiamos solamente preguntando a las personas del lugar. Así siempre es una combinación. Bueno, dejamos Suiza al este, vamos a Honduras. Les presento un evento ocurrido en Olancho, en esta comunidad de la avispa que vamos a tratar durante toda esta presentación.
En el 2008 hubo un flujo detrítico que provocó la muerte de 8 personas. Vemos los restos, lo que dejó el flujo detrítico como troncos, como mucho lodo en este área. Y bien, se empezó para el análisis de amenaza para saber qué es lo que puede ocurrir en el futuro, para saber cómo y dónde tenemos que planificar medidas de mitigación. Justamente se aplicó esos 3 aspectos del análisis de amenaza. Proyectamos una ortofoto o una foto a una pared y preguntamos a las personas del lugar que nos demuestre con un marcador de dónde a dónde llegaron los flujos anteriores. Mayormente no había solo uno, sino había varios eventos anteriormente. En terreno también preguntamos a las personas de los eventos ocurridos. No voy a detalles en este caso. Y para los pasos siguientes para el análisis de amenaza necesitamos algunos datos de base. Y aprovecho de mostrarles un pequeño video donde habla una persona hondureña para que lo entiendan mejor y que explica por qué estamos haciendo levantamiento con drones para el análisis. Se llama de Carlos Montes, director de programa de Cruz Roja Hondureña. No se escucha. No se escucha. No tengo opciones de subir el volumen. Sí, un poco. ¿Mejor? Bien, no sé si lo han escuchado. Alguien mencionó que era difícil entender, pero estamos de vuelta con mis explicaciones. Bueno, con este dron volamos el sector de la avispa para tener una base de mapeo de más precisión y además actual. Gracias a este levantamiento de dron obtenemos un modelo tridimensional del sector y por encima pegamos la textura o la ortofoto y esto era nuestra base para los pasos posteriores de análisis de amenaza. Tal como mencioné, aparte de hablar con las personas del lugar, trabajamos con trabajos técnicos, una modelación bidimensional de eventos que ocurren. Aquí vemos la reconstrucción del evento ocurrido en el año 2008, mostrando la profundidad de los flujos. Ese es el modelo o el software RAMS 2D. Aquí vemos de manera ortogonal la reconstrucción de este evento del 2008 en colores de azul y de color violeta son todas las casas en esta comunidad.
Aparte de eso, análisis técnicos, la Cruz Roja hondureña fue a terreno, vio que en la parte alta de la cuenca, como vemos en la foto de la izquierda, hubo muchos deslizamientos superficiales espontáneos y que pueden ocurrir además en el futuro. Y eso provoca, ¿no? El flujo detrítico es el motor o el inicio de esos flujos detríticos. Además, en terreno se nota que hay muchos testigos de eventos ocurridos. Aquí vemos con esta flecha azul la dirección del flujo. Y arriba vemos esta culebra de piedras, una culebra acá, y más alejada la otra culebra de sedimentos o de detritos, que sabemos que hubo por lo menos dos eventos anteriores, y nos da alguna información de a dónde llegan los flujos y qué edad, con qué frecuencia ocurren los eventos. También en terreno de vez en cuando se ve árboles, troncos heridos que nos da información de eventos ocurridos. Como vemos aquí, en una altura de 1 metro o casi de 2 metros, un árbol herido. Aquí también el tercero también, casi todos los árboles mostraban heridas que eran una clara información de que aquí pasó un evento anterior sin arrastrar los árboles. Parte de los análisis técnicos es la cuantificación del volumen arrastrable para futuros eventos. Lo que ven en la parte izquierda es un dibujo de una cuenca no real y abajo un pueblo tampoco no real, pero lo que quisiera mostrarles es que todo el cauce o el torrente lo estamos seccionando, estamos cortando en trozos o en secciones morfológicamente homogéneos. Quiere decir secciones que tienen la misma pendiente, que tienen la misma característica morfológica, que tienen la misma disponibilidad, más o menos la misma disponibilidad de detritos disponibles para arrancar. Y para cada sección estamos definiendo o cuantificando cuánto material puede arrancar en un futuro evento. Y luego sumamos la carga de cada sección para saber el volumen total o la carga total de futuros eventos. Intenté demostrarles eso con esta foto a la derecha, donde ven el cauce vista hacia arriba y ven un corte transversal. Y de este corte transversal estamos midiendo la geometría, ancho y largo de los taludes y la profundidad que un futuro flujo detrítico puede erosionar. Hay una metodología de la Cruz Roja Suiza que explica a detalle cómo cuantificar el volumen arrastrable en cuencas de diferentes características. Así que si cuando van se les puede mandar posteriormente el enlace a esta metodología. Me olvidé ponerlo en esta presentación. Bien. Para el análisis de amenaza estamos trabajando con escenarios. Estamos analizando eventos que pueden ocurrir con mucha frecuencia cada 5 años, que en el caso de la avispa no hay cada 5 años un evento, pero es el escenario 5. Además, estamos considerando escenarios que pueden ocurrir entre 5 a 20 años y eventos que ocurren con muy poca frecuencia, que es el escenario 50. Creo que es la clasificación que se utiliza en Honduras. Y además de trabajar con 3 escenarios respecto a la frecuencia de futuros eventos, estamos diferenciando, clasificando por intensidad, por energía cinética que tienen estos escenarios. Quiere decir, en lo horizontal, intensidad baja, intensidad mediana y intensidad alta. Y a la derecha ven ejemplos de intensidades altas en el centro mediano y de baja intensidad en esta parte de abajo. El cruce de
frecuencia e intensidad nos lleva a esta matriz de 9 campos. Quiere decir, en mi mapeo de amenaza estoy mostrando o digitalizando todas las áreas que se ven afectadas con 9, alta frecuencia, alta intensidad, y quizás hay otros sectores que se ven con muy poca frecuencia amenazado y con poca intensidad y llevan el número 1 con el color correspondiente, que en este caso es verde. Con esta matriz hemos trabajado y el producto del mapeo de amenaza resulta en esta lámina acá. Lo que ven de fondo es la ortofoto. En el extremo acá, la ortofoto gratuita del ArcGIS o del Google Earth, gratuitamente disponible pero de poca precisión. Y lo que ven en el centro es la foto tomada del dron con más precisión. Luego, en los colores rojos, esos son es el mapeo de amenaza. Vemos que en esta parte roja es el IN7, o sea, inundación o flujo detrítico 7, poca frecuencia pero alta intensidad. Y hay sectores con el amarillo 5, mediana, cada 20 años puede ocurrir, entre 5 y 20 años puede ocurrir un evento con intensidades medianas, y lateralmente hay unos sectores de baja intensidad. Perdón. Este mapa de amenaza es nuestra base para el análisis de los riesgos y para la planificación de las medidas. En azul y en negro ven las casas expuestas, más bien dicho, las casas negras son expuestas a amenazas y las casas o los edificios azules están fuera de sectores amenazados. Bien, ahora la pregunta. Todos sabemos, y mucho más en Honduras, los recursos son limitados y tenemos que justificar nuestras inversiones. Y la pregunta, bueno, estas dos fotos no son de Honduras, pero igual te muestra la situación o la idea. ¿Se justifica un dique? Puede ser de ese tipo. ¿Se justifica la inversión porque es mucha plata o no? Y para eso estamos haciendo el análisis de los riesgos y el cálculo de la costo-eficiencia de las medidas. Permítanme explicarles el significado de los riesgos. Y ahora pido disculpas. Las próximas láminas son de manera demasiado simplificadas, pero igual me parece importante empezar de manera súper fácil y luego complicar un poco, subir un poco la complejidad. Está cubierto ahora y ahora. El riesgo, por definición, es el posible daño que puede ocurrir en un cierto tiempo. Mayormente trabajamos el posible daño que puede ocurrir por año. Muchas veces se presenta un semi-cuantificado del riesgo, que es la amenaza multiplicado por probabilidad de los daños dividido entre las capacidades. Te digo, semi-cuantificado esta ecuación, pero quiere decir que mientras mayor la amenaza, mayor el riesgo. Mientras mayor la probabilidad de sufrir daños, mayor el riesgo. Pero mayor las capacidades en evitar los daños, menor los riesgos. Para unificarnos, el riesgo siempre lleva la entidad dinero por año, lempiras por año. Aquí vemos el tema de amenaza. Estamos tratando con el mapeo de las amenazas. Y la probabilidad de daños depende de muchos factores. Depende del tipo de construcción de la casa, si es de adobe o si es de bloque.
depende de la cantidad de personas expuestas, depende del tiempo que esas personas se encuentran expuestas. Si es una iglesia donde la gente está una vez a la semana durante 1 hora, o si es una oficina donde todos los días durante 8 o 9 horas hay personas adentro. Hay una serie de criterios que estamos considerando para cuantificar la probabilidad de los daños y eso les voy a mostrar en unas láminas más. Por otra parte, están las capacidades para reducir los riesgos. Y ahora, mi simplificación, perdón. Aquí tenemos en un establo 4 vacas. Para explicarles el concepto del riesgo, ¿no? Y de la costo de eficiencia. Tenemos en un establo 4 vacas. Están felices, sanas las vacas dentro de su establo, pero en algún momento tienen que salir porque están con hambre, tienen que comer pasto. Y tienen 2 opciones las vacas. O salen por esta puerta de arriba o por la puerta de abajo. Ambas puertas son opciones. El problemita es que detrás de una de las 2 puertas hay un perro hambriente que se va a acabar con todas las 4 vacas. Entonces, la probabilidad de morir, creo que todos estamos de acuerdo, es 50%, porque tiene las 2 opciones. Aquí está el perro. Y aquí está la probabilidad de daño, de muerte, que es 50%. Ahora vamos al cálculo del riesgo. El posible daño para el agricultor es 4 vacas. Cada vaca, no me ubico con los costos de las vacas en Honduras, pero puse 20,000 lempiras, el costo de una vaca, y la probabilidad de daño 0.5 resulta en un posible daño de 40,000 lempiras. Ya van esos seres de balde que yo vivo lavándolo y después nadie lo lava. Hola, ¿cómo? Disculpen, ingeniero. Les rogamos que mantengan tanto sus cámaras como sus micrófonos apagados, por favor, para no interrumpir la presentación. Gracias. Continúe, ingeniero. Disculpe la interrupción. Aún no estamos cuantificando el riesgo, estamos recién el posible daño para el agricultor. Ahora, ¿cómo llegamos al riesgo? Les expliqué, el riesgo por definición es posible daño por año. Si sabemos que nuestro análisis de amenaza resultó en que el perro vuelve cada 5 años. Quiere decir que el riesgo para la situación que se presenta acá son las 40,000 lempiras dividido por 5 nos resulta en un posible daño por año, quiere decir el riesgo, que son 8,000 lempiras al año. Es el riesgo para el agricultor. Ahora la pregunta si él está de acuerdo con este riesgo o no. En nuestro caso, el agricultor no está de acuerdo. Quiere hacer una medida para reducir los riesgos. Y él, no sé si es la mejor idea o no, pero él tomó la decisión de construir 2 puertas adicionales. ¿Cómo cambia esta medida el riesgo? Lo único que cambia es la probabilidad de muerte. En vez de tener 2 opciones, las vacas tienen 4 opciones. Entonces, la probabilidad se reduce a 0.25. Y resulta en un riesgo que llegó a la mitad, 4,000 lempiras. Si comparamos ahora el riesgo inicial actual con la situación con la medida de mitigación, llegamos a una reducción de riesgo que es nuestro beneficio, que son 4,000 lempiras. La diferencia entre 4,000 y 8,000. Ese es nuestro beneficio, o el beneficio del agricultor. ¿Pero se justifica esa inversión o no? De reducir los riesgos a la mitad. Ahora estamos comparando costos con beneficio. Si sus puertas adicionales cuestan 10,000 lempiras,
y tenemos que considerar una vida útil de estas dos puertas y decimos 20 años, luego están rotas, hay que reconstruirlas. Resulta en un costo anual de las puertas en 500 lempiras. Y ahora nos damos cuenta que ahora podemos comparar. Tenemos tanto en el lado de costo, lempiras por año, en el lado de beneficio, lempiras por año, ahora sí podemos comparar. Y en este caso, el factor beneficio-costo es 8. Tengo 8 veces más beneficio que costo. Listo. Es el concepto del riesgo. Pero ahora, ¿cómo traducimos este concepto de riesgo a la realidad? Bueno, es costo eficiente. Con esta cifra, con este valor, yo puedo ir a las autoridades y por lo menos hacer el intento de pedir plata. En Suiza es así que si yo puedo demostrar una medida costo eficiente, el Estado o las autoridades están obligados en financiar. No es una decisión quiero o no quiero, tienen que financiar. Listo. Ahora, como les comenté, vamos a traducir este concepto de las vacas a la realidad en la cual estamos. Hemos dicho que la probabilidad de daño o la probabilidad de muerte depende del tipo y de la intensidad de la amenaza. En nuestro caso, de las vacas era el animal y depende de la cantidad de puertas. En la realidad, la probabilidad de daño depende de otros factores y más factores. Tenemos dos aspectos. La probabilidad de muerte, que denominamos la mortalidad, depende igual del tipo e intensidad de la amenaza. Aquí entra la clasificación del mapeo de amenaza, si nos encontramos en un área roja, en un área verde o amarilla. ¿Se acuerdan? La matriz de 9 campos. Aquí entra esta información. Depende, y eso les comenté anteriormente, del tipo de la construcción de la casa. Si es más resistente o menos resistente a los eventos que pueden ocurrir en el futuro. Pero también depende de la agilidad de personas de huir. Son dos situaciones diferentes. Si yo comparo un centro de ancianos o un hospital, donde la gente, bueno, casi no hay posibilidad de evacuar para flujos detríticos, casi imposible. O si tengo una escuela con niños que son súper hábiles y pueden evacuarse más fácilmente. Y también depende de la cantidad de horas por día que las personas se encuentran en la casa. Vamos a echarle cifras posteriormente, pero todavía estoy explicando el concepto. Además, estamos calculando la probabilidad de las destrucciones de casas, no de víctimas fatales, sino de pérdidas económicas o pérdidas de objetos. También depende de la intensidad y del tipo de amenaza y depende del tipo de construcción del objeto. Ahora vamos a echarle valores a esos criterios de cálculo. Probabilidades siempre indicamos con un valor entre 0 y 1, como es lo típico para probabilidades. No voy ahora a los detalles, solamente quisiera mostrarles que tenemos para diferentes tipos de objetos. Aquí tenemos una casa de adobe, aquí una casa de ladrillo y aquí una casa de bloque. Para el proceso flujo detrítico tenemos valores. Aquí para la intensidad baja, mediana y alta tenemos para casas la vulnerabilidad física o la probabilidad de daños. Saco un valor de 0.4. Quiere decir, una casa de adobe
expuesta a flujos detríticos, a amenaza de flujos detríticos, resulta en un valor 0.4, que significa, en promedio, son valores promediados según experiencia de muchos años en varios países. 40% de las casas quedan destruidas o el 40% de una casa queda destruida. Matemáticamente de eso da igual. Sabemos todos que en la realidad cada evento es individual y es diferente, pero necesitamos promediarnos, trabajar con valores medianos. Para personas, también para flujos detríticos, intensidad alta, la mortalidad se definió en un valor 0.054. Quiere decir, una persona de 8 personas muere. Obviamente ese valor es mucho menor porque estamos considerando posibilidad de huir y estamos considerando que cuando una casa está estáticamente destruida, no necesariamente todas las personas adentro están muertas. Esos valores han sido discutidos desde el año 2016 en Honduras, 2016, 2017 y el año 2019, que hemos hablado mucho de esos para calibrarnos para la situación en Honduras. Y obviamente utilizamos también experiencias de otros países en Bolivia, Chile, y Suiza y Alemania. Bien. No les voy a molestar con el cálculo, pero les muestro un ejemplo. Aquí tenemos la avispa con su mapa de amenaza. Y para calcular el riesgo para una casa, estamos matemáticamente fácil. El riesgo de bienes, el riesgo para la casa, que es la vulnerabilidad física de la casa, o sea, la probabilidad de sufrir un daño, multiplicado con el valor que tiene la casa, y lo dividimos con el periodo de retorno, o sea, la frecuencia de eventos. Aquí arriba hay un ejemplo. Una casa de adobe, el proceso es flujo detrítico, intensidad mediana. Tenemos el riesgo de bienes, que es 0.75, la probabilidad de destrucción, multiplicado con el valor promediado de una casa de adobe, dividido por la frecuencia de ese escenario, que son 20 años, resulta en un riesgo para esta casa de 11,000 y algo lempiras al año. Similar de fácil si calculamos el riesgo para personas. Aquí estamos considerando la probabilidad de muerte, la mortalidad, y aquí, repito, depende del tipo e intensidad del proceso, depende del tipo de construcción del edificio, de la agilidad de las personas de salir y el tiempo de permanencia en la casa por día. Y este factor de mortalidad tengo que multiplicarlo con la cantidad de personas que están en la casa y la voluntad a pagar. Ese es un factor feo, éticamente feo. En malas palabras significa cuánto vale un ser humano, y en palabras bonitas significa cuánto el Estado está dispuesto a invertir para evitar un daño mortal. Éticamente difícil este aspecto, pero necesitamos monetizar este valor, si no, nunca va a ser posible justificar las inversiones, porque estamos hablando de dinero y necesitamos comparar beneficio también de manera monetaria. Aquí el ejemplo, aquí un error, pero bueno, no importa. La probabilidad de muerte es, en este caso, puse el valor equivocado, 0.0008 multiplicado con 5 personas, si hay 5 personas en esta casa, y la voluntad a pagar
se definió en 7.500.000 lempiras, la disponibilidad de inversión para evitar un daño mortal. Dividimos entre 20 y llegamos a un riesgo de personas de 1.500 lempiras al año. Fácil el cálculo, pero estresante porque tengo que volver a hacer este cálculo para los 3 escenarios. 5 años, el escenario de 20 años, el escenario de 50 años, y tengo que repetir este cálculo para todos los objetos, todas las casas expuestas, para la situación inicial. Y luego para la situación considerando una posible medida, también tengo que volver a hacer todo este cálculo. Así que uno pierde la vista global, hay un cierto riesgo de cometer errores sin darse cuenta, y nada transparente para ninguna autoridad. Y justo este trabajo repetitivo queríamos evitar construyendo la herramienta de Mi Resiliencia, que lo hace mucho más amigable, con pocos clics y estamos calculando el riesgo. Bien, me doy cuenta que avanzo más rápido de lo que pensaba. Voy a intentar de hablar un poco más despacio. Mi resiliencia, yo creo que ya lo mencioné o parcialmente, se basa en el concepto suizo, que también la COSUDE nos exige cada vez más aplicar, por lo menos la estructura de este concepto que les presento. Lo elaboramos para Bolivia hace 2 años y lo desarrollamos este año en Honduras, con la idea de hacerlo más amigable y con el ajuste al país. Van a darse cuenta que es el estilo de SIG, Sistema de Información Geográfica, pero el usuario no tiene que tener ningún conocimiento de SIG previo. Si uno sabe cómo manejar una computadora, lo básico, lo va a manejar. Porque pensamos que a veces son técnicos de municipios que van a utilizar la herramienta que no cuentan con el nivel computacional que otros. El conocimiento será bastante variable, por eso la idea de tener un manejo simple. Siempre con el objetivo de que sea una justificación objetiva de nuestra planificación de las medidas. Y que permite la comparación entre diferentes proyectos. Si una autoridad se encuentra confrontada con 5, 6, 7, 8 medidas a realizar y solamente le queda plata para 1 o 2 proyectos, tiene que justificar su decisión, dónde va a invertir y dónde no. Y obviamente, cuando yo como autoridad invierto en una obra y en la otra no, las personas del otro sitio me van a renegar. ¿Por qué invertiste a ellos y a mí no? Y estás, qué sé yo, estás amigo de ellos y no de mí. Habrá un lío y con esta justificación objetiva yo puedo argumentar, yo puedo presentar por qué invierto acá y allá no. Bien, esto es mi resiliencia en una lámina, pero voy a cerrar mi presentación y prender la herramienta y espero que no pierda la señal con ustedes. Un momentico. ¿Me escuchan todavía? Sí, lo escuchamos fuerte. Sí, se le escucha muy bien. Perfecto. Así que un segundito.
Listo. El inicio de mi resiliencia no es muy bonito, no me gusta mucho, pero bueno. Yo puedo abrir un proyecto, crear uno nuevo, una planificación de una medida de mitigación, o importar un proyecto realizado de otra persona. Vamos a abrir un proyecto, tengo unos pocos acá. La avispa. Me lleva directamente a la avispa porque ya preparé para esta discusión de hoy o esta presentación un caso concreto. Pero les explico las diferentes ventanas que vemos acá. Ingeniero, disculpe, no se puede ver lo que está proyectando. Ajá, gracias. Sí. A ver. ¿Qué les parece ahora? Ahora aparece la presentación. Ah, cierto. ¿Qué es lo que ven ahora? Sí, ahora se puede ver el ingeniero. Estoy modificando el zoom. ¿Se nota? Sí, se nota. Listo. Bien, estamos en mi resiliencia. Así va a aparecer el área de trabajo. Me muevo siempre en este ambiente que se ve ahora, en la interfaz de usuario. En la parte de arriba, lo que no se ve por, las herramientas de Zoom, ahora sí se ve, son unos comandos clásicos de cada software o mucho software. Hay un botón para mover el mapa, acercarse en el mapa, lo que vimos anteriormente, exportar un proyecto cuando lo terminé y lo puedo enviar a una autoridad, a un amigo, ¿ya? Importar un proyecto o imprimir la vista de pantalla en un estado de trabajo que me encuentro. Esta barra de herramientas no es tan central porque es general. Lo que sí hay es una ayuda. O sea, cuando aprieto acá, no lo hago ahora porque van a desaparecer de nuevo la vista. Hay una instrucción de cada paso de trabajo. En el centro de la foto vemos la foto satelital es como Google Earth, donde yo puedo navegar al sitio donde quiera en cualquier lado del mundo o en Honduras. A la derecha tengo una serie de opciones de mapas. Si uno maneja el SIG, lo conoce de allá. Yo puedo ir a OpenStreetMap y me abre el mapa correspondiente. Hay Bing Hybrid. En algunos sectores a veces hay nubes y a veces es mejor trabajar con el Bing Map y en otros casos es mejor trabajar con Google Satélite, con el cual yo mayormente trabajo. Hay la opción de agregar una carpeta raster. Por ejemplo, si yo cuento con una foto del dron, una ortofoto, yo puedo cargarla y me aparece acá. Eso a veces hace un poco pesado la navegación, por eso lo desactivo aquí. Tengo un menú de capas con el que puedo trabajar. Voy a hacer un poco más zoom. Y lo puedo aquí desactivar. Como ya preparé para esta presentación diferentes capas, tengo aquí mi perímetro. Que puedo activar, desactivar.
Me informan si no lo ven bien, por favor. Aquí tengo guardado mi mapa de amenaza, que ya conocen, con la clasificación de las amenazas. Tengo áreas con el 7 que puedo activar y desactivar. Listo. Obviamente, el mapeo de las amenazas hay que hacer fuera de mi resiliencia, tal como lo vimos, en terreno, con su mapeo, con sus análisis, y luego lo puedo o importar los shapefiles o digitalizar dentro de mi resiliencia misma. Y eso voy a mostrar. A la derecha, bueno, aquí tengo más capas que poco a poco sigo explicando. Los 8 pasos que se ven a la izquierda son los pasos importantes de la herramienta. Yo ya estoy acá en el paso número 1 para digitalizar en mi área de trabajo. Empiezo, voy a desactivar el mapa de amenaza. Si no estoy conforme con lo que digitalicé, yo puedo mover mi área de trabajo, finalizar edición y listo. Yo puedo modificar la información, número de proyecto, como quiero, modificar nombre del proyecto, etc. Con eso ya termino mi primer paso de trabajo. Definir el área donde yo trabajo. Segundo paso es el rayo, y ese simboliza la amenaza. En este caso ya lo he hecho, y además cuando entro acá me va a aparecer el índice de amenaza, en este caso es el 7, el 5, aquí hay el 1, que yo además puedo seleccionar, modificar, o yo puedo dibujar uno nuevo, digitalizar un área nuevo. Tengo opciones de proceso de amenaza, tengo caídas, tengo flujos detríticos, tengo flujo en ladera. Flujo en ladera, por definición, o sea, para explicarles, son los deslizamientos espontáneos. Y tengo inundación dinámica. En nuestro ejemplo estamos trabajando con flujos detríticos, así que lo activo. Y aquí tengo que decir, pero ¿qué nivel de amenaza estoy considerando? Para mi área que estoy digitalizando, digamos que es el 5, intensidad mediana, frecuencia mediana, y voy a nuevo y luego empiezo a digitalizar. ¿Verdad? Justo. Me ocurrió otra vez. En presentar, de vez en cuando no me lo acepta. No sé por qué será. Ahora sí. Si no me gusta, si he hecho algún error, lo activo, editar geometría y le digo borrar. Listo. Y se fue. Así que se dan cuenta que creo que uno que no es muy hábil en SIG, igual se puede trabajar acá. Si no me queda espacio suficiente en el mapa, yo puedo ampliar la vista de la ortofoto aquí. Con esto yo estoy digitalizando mi mapa de amenaza para la situación sin medida, para la situación actual. Con eso termino el paso del rayo, del mapeo de amenaza. Y voy, aquí también hay un punto de interrogación es la ayuda también para explicar qué significa lo rojo, qué significa lo amarillo, para darle más explicación. Luego, el próximo paso, voy a digitalizar todos los objetos que se encuentran amenazados. Aquí
tengo líneas, en este caso es el camino que cruza el área. Los puntos son casas. Y las áreas son áreas de cultivo. Yo puedo pinchar un objeto y me abre una tabla de atributos, información. Aquí dice, ¿qué tipo de objeto es eso? ¿Casa de madera o de adobe? ¿Cuánto cuesta esta casa? Por defecto está en 200.000 lempiras para casas de madera y de adobe. Definimos en promedio que este tipo de casa tiene un piso. Y definimos que en promedio este tipo de casa lleva 4 personas. Puede decir que en esta casa son 8, pero en promediado son 4. Y aproximamos 10 horas por día que están las 4 personas en esta casa. Si no estoy conforme con los valores predefinidos, yo los puedo modificar. Digo, no, aquí viven 8 personas. Al momento que yo cambio los valores predefinidos, me cambia de color para ese objeto. Cambia de azul a rojo. Quiere decir que normalmente es recomendable de trabajar con los valores predefinidos. Así que las autoridades que tienen que controlar la costo-eficiencia de la medida van solamente a ver dónde, o sea, primero, está bien puesto el punto y además si salió de la norma de los valores y solamente sigue los puntos rojos. Si yo quiero digitalizar otro objeto, es de la misma forma como vimos para las amenazas, yo tengo que seleccionar qué tipo de objeto estoy digitalizando. Un edificio, un objeto especial, una infraestructura, un área de agricultura. Si voy con edificios, tengo acá una serie de tipos de edificios. Una iglesia, por ejemplo. Puedo activar la iglesia, pincho nuevo y hago clic. Clic, 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 clic. Bueno, aquí tengo 6 iglesias, una tontería, pero para mostrarles cómo funciona eso. Y luego, cada objeto de nuevo yo lo puedo pinchar y me aparecen los valores predefinidos para la iglesia. Y aquí también yo puedo modificar los valores. Digo, no, esta iglesia cuesta 600. Y de nuevo me cambia de color a color rojo. Para infraestructura hay, no voy a leer todos, hay caminos asfaltados, hay caminos no pavimentados rurales, línea eléctrica, etcétera, torres. O para agricultura hay no tantas opciones, pero camaroneras, huertos, frutales, pastos, esas son las opciones que han sido definidos de la Cruz Roja hondureña en los años 2016 y 2017 y 2020. Listo. Ya terminé el paso número 3. Puedo ir al paso número 4, que es para definir las capacidades. Salto este paso porque yo creo que para la primera vez es mejor no considerar este paso porque requiere mucha explicación, pero si nos queda tiempo al final, lo voy a explicar. Dejo este paso aparte porque nos funciona el cálculo también sin definir capacidades. Voy al paso número
5, ven unas barras simboliza la medida de mitigación. Ya lo preparé. De la misma forma, yo puedo crear uno nuevo, editarlo, modificarlo, echarle valores, que digo, en este caso es un dique de protección. A ver, voy a activar el mapa de amenaza. Mapa de amenaza para la situación inicial. Y está previsto de crear un dique natural de protección para evitar. La dirección del flujo es de izquierda hacia la derecha. Aquí en el centro está la quebrada. Por acá va. Entonces, la idea es de evitar que los flujos que ocurren llegan al centro más poblado acá. Así que han hecho una barrera. Y esa barrera la digitalizo aquí y le echo valores. 400.000 lempiras, por decir, quizás hay una contribución de la parte local, así que cuesta menos. Quizás es bastante artesanal este dique. Tiene una vida útil. Acuérdense, definición de riesgo es posible daño por año, y para las medidas también tengo que echarle una vida útil para poder comparar con los riesgos. En este caso, 20 años, la vida útil de la medida, y quizás tiene un cierto monto de mantenimiento anual. Reparaciones pequeñas, cuesta 4.000 lempiras anuales. Bien. Termino este paso número 5 y voy al rayo, que es el mapa de amenaza, considerando el efecto de la medida de mitigación. Lo activo. Voy a desactivar el mapa de amenaza sin medida, que está acá. Y veo que tengo unos 3 polígonos que no dan sentido. Es porque ayer y antes de ayer mostré este mismo ejemplo a otras personas y hemos jugado un poco. Así que me toca eliminar los polígonos que no aplican. Este también. Editar, borrar. Lo mismo aquí, seleccionar, editar y borrar. Bien. Aquí voy a activar también la medida de mitigación en el menú de capas. Aquí está nuestro dique y vemos que el flujo detrítico ya no puede pasar el dique y esta área está protegida. Los flujos van por este lado, pero aquí no hay objetos, no hay casas, así que no puede haber daños. También el penúltimo paso es la definición de las capacidades considerando los esfuerzos del proyecto. Quizás no solamente aplico una medida estructural, quizás trabajo también de manera social, quizás estoy mejorando los codeles, quizás estoy trabajando con seguros de bienes. Todo eso aumenta las capacidades de las personas. Y les he dicho que por el momento no voy a explicar más detalles para las capacidades, salvo si nos queda al final tiempo para tratarlo. Con eso termino. Y voy a la calculadora para calcular los riesgos y la costo-eficiencia de las medidas. Lo pincho y quizás de nuevo voy a perder la señal con ustedes, pero hago el intento. Mostrar cálculo. Y ahora empieza a calcular. Ven la barra de procesamiento aquí abajo. Y detrás ahora está haciendo cientos de cálculos. Y me presenta eso no todavía. Me presenta el resultado, que voy a intentar buscarlo en... Perdón. ¿Ven algo o se perdió la señal?
Sí se ve, ingeniero. ¿Se ven las barras verdes? No, esos no. Eso era. A ver. Ahora sí. Ahora sí se ven. Bien. Ese es son los resultados que vemos en Edge o en Firefox o en Explorer. Resumen del proyecto. Quizás esta presentación de los resultados se podría hacer un poco más bonito, pero se nos acabó el presupuesto. Pero bueno, los resultados están. Tenemos información general del nombre del proyecto, la fecha de elaboración de este cálculo Mi Resiliencia. Y lo importante, lo de mayor importancia se encuentra acá, con estas barras de color verde. Lo que vemos es que el riesgo total antes de la medida suma 782.000 lempiras al año. Alto valor. El riesgo total, considerando la medida que aún no ejecuté, estoy todavía en la fase de planificación, pero si el riesgo con una posible medida está reducido a 463.000 lempiras al año. Estos dos valores los encuentro en esas barras. Esa la verde clara, riesgo sin la medida, y la verde oscura, el nivel de riesgo con la medida. Y el eje Y nos muestra costos anuales, ¿no? El riesgo. La tercera columna es la diferencia entre riesgo sin medida y riesgo con medida. Más bien dicho, es nuestro beneficio monetizado. Y la última barra casi negra, o sin negra, es el costo anual de la medida de mitigación. Y ahora, esas dos últimas columnas estoy comparando. Beneficio con costo. Y veo que tengo 9 meses, 9.4 veces más beneficio que costo. Significa que esta medida es costo eficiente y se recomienda su ejecución. Abajo, si uno quiere, tiene más información un poco más detallada. Para flujo de trítico me informa sobre de ese riesgo total de los 700 y algo mil lempiras al año, ¿cuánto del riesgo es por riesgo a personas, riesgo de muerte, y cuánto es riesgo a bienes? En este caso tengo mayormente riesgo a personas que para bienes. Y la misma diferenciación para la situación con la medida. Un poco más abajo tengo información general de la medida. Se trata de un ticket de escombros o ticket ticket natural. Costo 400.000 lempiras, vida útil 20 años. Esos son los valores que ingresé anteriormente. Costo de mantenimiento. Hay una tasa de interés bancaria. Es el dinero que el banco me pagaría si tendría el dinero en mi banco en vez de invertirlo a la medida. Y bueno, el total del costo anual de la obra son 34.000 lempiras. Además, como último, abajo me muestra advertencias. Si cometí algún error, me lo indica acá y lo puedo revisar mis pasos de trabajo. En este caso no tengo errores, no tengo advertencias, así que estamos bien. Volviendo a Mi Resiliencia mismo, y de nuevo me toca cambiar de pantalla. Que no lo ven, ¿no? Me informan si no lo ven, por favor. Bueno, terminamos, o sea, con eso estamos.
Y ahora yo puedo exportar todo este cálculo, toda mi resiliencia, todo el proyecto lo puedo exportar y guardarlo en mi laptop, en mi ordenador, o enviarlo a las autoridades o a otros compañeros de trabajo. Se guarda los proyectos Mi Resiliencia de manera local. Eso era una exigencia de COSUDE Honduras, de no trabajar con una herramienta en línea, porque eso requiere gastos anuales de licencia, sino trabajar con una versión offline o fuera de línea, donde yo puedo guardar mis proyectos de manera local. Al revés, como mencioné al inicio, yo puedo importar un proyecto que Karen elaboró y lo puedo abrir y verlo y seguir procesándolo. Como último producto, les muestro una capa que elabora Mi Resiliencia. Voy a desactivar el mapa de amenaza y las medidas, que es un mapa de los riesgos. Porque lo que han visto antes era el mapa de amenaza. No, eso, bueno, no sé si todos están al tanto de la diferencia del riesgo y amenaza. El mapa de amenaza me muestra con qué frecuencia y con qué intensidad un futuro evento puede ocurrir, pero el mapa de amenaza no me muestra los daños que puede haber. La amenaza no ve, no considera si hay personas expuestas o casas. Solo cuando lo cruzo con los objetos expuestos, puedo crear un mapa que me muestre los posibles daños anuales que puede haber. Hemos visto en la presentación de los resultados los riesgos monetizados a detalle. En cambio, acá, los mismos resultados me muestran con un mapa y solo con 3 clases. Me muestra dónde están los mayores riesgos. Y me muestra que los mayores riesgos está para un par de casas, alto riesgo, y riesgos medianos para esas casas en el centro, y las áreas blancas es donde el riesgo es bajo. Mayormente son las áreas de cultivo, donde, bueno, sí hay pérdidas, pero no tantos como para una casa. Pensamos de incluir este mapa de riesgo porque nos ayuda, aunque no es muy preciso el mapa de riesgo en comparación con los datos con las cifras, para forzar una discusión en el pueblo o para las autoridades. Para mostrar por qué estoy haciendo mi medida de protección acá, porque aquí están los mayores riesgos. Pero otro me puede decir, pero verás, yo veo casi igual los riesgos en esta parte acá y para ese sector no has considerado ninguna medida. No estoy seguro si tu idea de tu dique aquí en ese sector, ¿dónde está? Si es una buena idea o no. Porque yo veo que aquí atrás también hay mucho riesgo. Y así se puede entrar en la discusión si esta medida está realmente la mejor o no. Así que tengo 2 tipos de resultados, ¿no? Las cifras que acabo de mostrarles a detalle y las clases de riesgo para forzar una discusión si la medida propuesta da sentido o no. También tengo un mapa de riesgo para la situación con la medida y vemos que detrás del dique ya no hay riesgo porque ya no hay amenazas, así que tampoco no hay riesgo, pero aquí se mantiene el riesgo. A veces, y eso ocurre mucho en mi país, que estamos protegiendo una línea de trenes y además una autopista, y bueno, empieza la discusión, pero ¿quién paga? Y si vemos que la obra que estamos planificando sirve sobre todo para la autopista, pero muy poco para la línea de trenes,
recomendamos que la autopista paga mucho más que la empresa de trenes. Y lo podemos evidenciar, justificar por qué. Hasta aquí con mi explicación del concepto de riesgo y de la aplicación de la herramienta. La próxima semana habrá un proceso formal para ante COSUDE, y a partir de ese momento, quiere decir el 10 de diciembre o cuando sea, la herramienta está totalmente disponible a todos los que tienen interés de utilizarlo. Se llega con un enlace para descargar la aplicación, que son creo 60 megas, no es grande, y de ahí lo pueden cargar y utilizarlo. Ahora quisiera darle tiempo para poner preguntas, para abrir un foro de discusión. Y si al final nos queda tiempo, podemos tratar los dos puntos que aún no les mostré, que es el tema de las capacidades, si tienen interés. Así que, no, si eso se hace en esta ronda de presentaciones, abrir la ronda para preguntas. ¿Cómo será? Ok, ingeniero, le comento. Bueno, hay una serie de preguntas que han estado realizando pues los diferentes participantes y pues nosotros ya las tenemos enlistadas. Si gusta, yo le voy a ir proporcionando una por una y pues usted da respuesta a esas interrogantes. Entonces, bueno, en primera instancia, ¿verdad? Agradecerle por su ponencia. La verdad es que debido a estas circunstancias que hemos pasado recientemente, el conocer esta herramienta y pues saberla manejar y por lo menos todos estos conceptos básicos, como usted los menciona, ¿verdad? Haberlos explicado de esa manera, realmente nos deja a nosotros una valiosa experiencia y le agradecemos por ello, ¿verdad? También múltiples comentarios, ¿verdad? Agradeciéndole por su ponencia, por su trabajo, por su presentación y por todo el conocimiento de parte de los participantes. Le transfiero la primera pregunta. Me comentan sobre el mapa de amenazas por flujos detríticos. Se basa en 3 fuentes de información, siendo la primera la consulta a las personas de la comunidad. Preguntan, ¿cuáles son las otras fuentes? Les presenté 3 fuentes o 3 elementos del análisis de amenaza. Uno es tal como tú lo mencionaste, ¿no? Echar las preguntas a las personas, y aparte de tener información, es un aspecto importante para sensibilizar a las personas a la temática. Bueno, lo otro, espero que entendí bien la pregunta, que mencioné que vamos a terreno para ver testigos morfológicos. Vuelvo a la presentación para mostrárselo. A ver, perdón un rato. ¿Cuál será? Voy a esta lámina acá. ¿Se ve algo? Debería haber una persona con un clinómetro en la mano. Sí, se puede, se puede ver. Bien. Lo que les mostré, primero preguntar a las personas para obtener información y para sensibilizar a las personas. Y contar con su apoyo para mejorar, para mitigar los riesgos. Segundo, les mostré el vuelo de dron para contar primero con un modelo tridimensional del área, y además contar con una base de mapeo que me permite ir a terreno. Y lo que vemos acá es justamente ese trabajo que ellos van a terreno
En este caso a mano derecha con un clinómetro que mide la pendiente de una ladera para ver si las laderas están por encima de una cierta pendiente crítica, para ver si se trata de sectores donde puede haber deslizamientos superficiales espontáneos, porque eso requiere una cierta pendiente crítica. Y luego ver si encuentro rastros de eventos anteriores, rastros que me dicen, que me dan información sobre frecuencia de eventos anteriores, que me ayudan a proyectar hacia el futuro sobre la frecuencia de futuros eventos. Me informa sobre amenazas inminentes, en caso que haya. Me muestra la extensión de eventos anteriores. En muchos sectores no hay información de personas del lugar. Así que intento de ver dónde hay depósitos de flujos anteriores que están ahora quizás cubiertos por vegetación, pero con el ojo abierto yo puedo encontrar testigos de eventos anteriores. Me da a veces informaciones sobre intensidades de eventos anteriores y también me permite proyectar hacia el futuro. O sea, esa es la etapa número 2, ir a terreno y buscar evidencias de eventos anteriores y proyectarlos hacia el futuro. Y luego, a la vez, cuando estoy en terreno, obviamente estoy haciendo los trabajos para el aspecto técnico, que es definir la carga de materiales o los volúmenes de materiales que pueden fluir en un próximo evento. Y de ahí aplico obviamente varias metodologías que parcialmente serán tratadas en otra presentación que va a dar la empresa FECOM, una empresa consultora que está ahora trabajando para el proyecto Huascarán que les hablé al inicio. Así que no voy a ir a demasiados detalles respecto a la metodología para el análisis de amenaza, los aspectos técnicos. Si puedo, si cuento con las herramientas para hacer modelaciones bidimensionales, es súper, ayuda mucho, ¿no? Para los análisis. Pero me parece súper importante mencionar que solo trabajar con modelaciones no les va a dar un buen resultado porque muchas veces las modelaciones mienten sin darse cuenta. Así que siempre somos nosotros los que dominamos las modelaciones y no al revés. Pero por eso digo, combinando los 3 elementos del análisis de amenaza, preguntar a las personas del lugar, ir a terreno para buscar testigos morfológicos y aplicar los aspectos técnicos con las modelaciones, ahí, comparando los 3 elementos, voy a obtener un resultado de calidad para el mapeo de las amenazas. No sé si con esa explicación contesto a la pregunta. Sí, gracias. Muchas gracias. Bastante amplia y más de lo que esperaba. Muy amable, gracias. Ok, ingeniero, muy amable por su respuesta. Otra consulta, ingeniero. Me preguntan, ¿cuánto debe ser mayor el beneficio con respecto al costo para justificar la inversión? Ah, qué bien. Gracias por esa pregunta. Sí, me olvidó mencionarlo. Matemáticamente, todo lo que es mayor a 1, quiere decir, 1 significa el beneficio es igual al costo. Ahí la relación es 1. Todo lo que es mayor a 1, por ejemplo, factor 1.2, más beneficio que costo, matemáticamente se justificaría. Aunque, como costumbre en la Cruz Roja Suiza, digo, en los diferentes países, trabajamos en 26 países en el mundo y 6 en Latinoamérica, exigimos un factor beneficio-costo mayor a 5. Pero muchas veces entramos en discusión. Si estamos entre 1 y 5 y hay un fuerte interés de la comunidad, aspectos adicionales que influyen a todo ese proceso de planificación de la obra, a veces también pagamos obras que tienen un factor beneficio-costo de 4 o de 3. Pero normalmente
decimos que debería ser mayor a 5. Pero como ven, ese es un punto medio negociable, pero lo duro es, tiene que ser mayor a 1, si no, no habrá ninguna posibilidad. Aunque suena fácil llegar a un valor mayor a 1, en muchos de los proyectos no se llega a mayor a 1. Y muchos proyectos han sido ejecutados en tiempos anteriores, años atrás, donde posteriormente hemos hecho el análisis beneficio-costo y vimos que está en 0.2. Así que no siempre se llega a un factor mayor a 1. ¿Está bien la respuesta o requiere más explicación? Está correcta. Muchas gracias, George. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Otra consulta, me preguntan, ¿cómo evalúan el reasentamiento de las personas versus el costo-eficiencia? ¿Cómo regulan legalmente para evitar que esas personas se ubiquen en zonas de riesgo? También súper pregunta, muy bien. Bueno, mi resiliencia no considera este aspecto si hay una cierta posibilidad o riesgo o posibilidad de que la gente vuelve al sector en riesgo. A eso creo que va la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos evitar de que la gente no vuelva a sectores amenazados? Ese es un tema de planificación territorial, un tema social que lo veo sumamente importante involucrar los beneficiarios o las personas del lugar en todo este proceso de planificación de las obras, en todo el proceso del análisis de amenaza para que ellos estén conscientes de los riesgos para que justamente eso no ocurra, para que no vuelvan al lugar donde anteriormente han estado. Pero en muchos de los casos es así, que la gente, bueno, ha dicho que aquí tengo mis raíces, aquí yo nací, no tengo áreas de cultivo alternativos y vuelve al lugar. Pero este es un proceso de discusión que es sumamente importante. Pero no entra directamente en el cálculo en mi residencia, como es un aspecto social. Ok, está bien. Muchas gracias, ingeniero, por su ¿Y la respuesta. respuesta o era otra? Siempre pregunto porque a veces no entiendo lo que debería. A veces me cuesta entender. No, pero está bien, ingeniero. Muchas gracias. Okay. También sé que ya lo mencionó y pues acá lo consultan, ¿verdad? Que si esta herramienta, Mi Resiliencia, si estará disponible esa herramienta y además, ¿dónde se podría obtener ese software? Ok. Lo mencioné que al final de la presentación será disponible en unos pocos días más. Al momento que COSUD de Honduras nos autoriza a abrir o poner a disposición. Hemos hablado mucho de la socialización de la herramienta. Lo mencioné al inicio, ahora está José Ruiz y Naún Moreno, los gerentes o los responsables del proyecto Huascarán, pero en algún momento este proyecto termina y se requiere una persona que se encarga, una entidad que se encarga en la, se dice divulgación, no estoy segura, en el país. Sí. Y se está obviamente en contacto con la Cruz Roja hondureña, que incluso estaba fuertemente involucrada en la elaboración de la herramienta, que puede ser, que lo va a utilizar en sus proyectos y que puede ser un punto de referencia para la comunicación. Otra opción es que se encargue una universidad al respecto, porque lo veo importante que sea una entidad estable, que no cambie con la próxima presidencia, que se mantiene. Y eso es, por ejemplo, la Cruz Roja o son las universidades. Pero teóricamente, con las explicaciones, con las ayudas que se encuentra,
que se encuentra dentro de mi resiliencia debería ser autoentendible, o por lo menos esperamos que sea. Pero quizás otro punto que están ahora en esta versión, es una versión que muchos de los cálculos se están ejecutando de manera escondida, lo que no se ve. Y al aplicarlo, estoy seguro, o así era en Suiza, en otros países donde yo tenía la experiencia, con el uso, con los años, surgen ideas de que, verás, yo quisiera además ver más los detalles, cómo se calcula, ver un poco más detrás de la herramienta, cómo será. Y obviamente todo eso se puede mostrar a más detalle. Y para eso se requiere una entidad que se hace cargo de eso, ¿no? Que ojalá que sea una institución nacional que lo haga. Yo les he dicho que el código de fuente es código abierto. Cada uno lo puede modificar, aunque tiene que entender muy bien el idioma de programación. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias, ingeniero, por su respuesta. Recién lo acaba de mencionar, ¿verdad? Pero acá pues consultaba precisamente eso, que quiénes serían los responsables de manejar el sistema, pero también consultan a nivel académico necesitan los usuarios, ya que se requiere criterio para determinar las probabilidades. Sí, las probabilidades yo lo mencioné para todo tipo de amenaza, procesos de amenaza, caída, deslizamientos, flujo detrítico, inundación. Para cada tipo de casas o objetos hay los valores de probabilidad. En total, no sé si serán unos 150 o 200 valores, una tabla larga con todos esos valores que actualmente están escondidos dentro de la herramienta. Sin embargo, en la página web de la Cruz Roja Suiza, no, allá tampoco, no. Por el momento no están accesibles esta lista, pero yo sí les puedo enviar esta lista sin problema porque obviamente no es un secreto. De lo contrario, yo lo veo súper importante para entender los cálculos para que esas tablas estén disponibles. Así que dentro de mi resiliencia no lo van a encontrar porque están escondidos en la herramienta, pero posterior a esta presentación yo se les puedo mandar esta tabla, pero no sé a dónde mandar. A David, quizás. Sí, yo creo que así se podría hacer, ingeniero. Se podría hacer una sola presentación y pues nosotros nos encargaríamos de divulgarla a través del sitio web del equipo de... Sí, está bien. Así que puedo mandar el PowerPoint más todos esos los valores de cálculo, las tablas adicionalmente, ¿no? Está bien. Estaría bien. Bueno, creo que esta sería la última pregunta, ingeniero, disculpe. Lastimosamente, pues van a ocupar la sala y pues vamos a tener que salir en unos breves minutos. Pero esta última pregunta nos dice, aparece en la herramienta otras ortofotos con zonas de Honduras con las amenazas identificadas y también dice, se pueden colocar objetos nuevos que no estén en la lista de herramientas. Corrígeme, por favor, si no entendí bien. Ortofotos, lo que está disponible para todo Honduras es la foto satelital de Google Earth y de Bing Map y los diferentes mapas que les presenté al inicio. Estos son disponibles, así que pueden
aplicar la herramienta en cualquier parte del país. Sin embargo, esas quizás se daban cuenta en Google Earth también que las... oh, hola, Sí, se escucha. se me fue la pantalla. Perdón. Creo que estamos de vuelta, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos, ingeniero. Bien. Sin embargo, las fotos satelitales muchas veces no son actuales. A veces llevan 3, 4, 5 años de edad. En gran parte del país, los edificios cambian muy rápido. Por eso yo les recomiendo de siempre y cuando puedan, trabajen con fotos del dron actuales. Y esas fotos las pueden importar a Mi Resiliencia, pero no están disponibles. Cada uno tiene que levantar su propia ortofoto o quizás lo compró en otro sitio y luego lo puede importar. La ortofoto que yo les presenté en Mi Resiliencia es del vuelo de dron que les mostré con este avión, con el EB que les presenté. ¿Cuál era la otra pregunta, perdón? No, básicamente era eso, si se podían colocar objetos nuevos en esa herramienta, en Mi Resiliencia. Ah, cierto. Objetos nuevos, obviamente, tal como les mostré, dentro de la lista de tipos de objetos pueden digitalizar la cantidad que quieran. Lo que no pueden es crear nuevos clases de objetos. O sea, ampliar la lista de tipos de objetos no lo pueden ampliar por el momento. Si con los años se da cuenta que algunos tipos de objetos faltan, se puede agregar. Pero por el momento solamente están disponibles los tipos de objetos que se ven en la lista. Y de esos pueden digitalizar la cantidad que quieran. Ok, está bien. Bueno, básicamente hay más preguntas, ingeniero, pero lastimosamente nos tenemos que retirar de la sala en breves minutos. Entonces, sinceramente agradecerle por su presentación. Hay pues un montón de comentarios por ahí agradeciéndole por todo el conocimiento, que está muy bien la presentación, excelente. Además de ello, ¿verdad? Pues comentan por ahí a ver si existiera la posibilidad de que tal vez hubiera una capacitación un poco más amplia con respecto a la herramienta en sí para poder profundizar un poco más en ello a manera de comentario. Y pues agradecerle, ¿verdad? Básicamente por eso, por el conocimiento que nos acaba de transferir. No sé si quiere dar algunas últimas palabras de despedida antes de retirarnos. Sí, gracias. Si surge la idea o de hacer en otro encuentro, otra capacitación o otra presentación, por mi parte, siempre abierto. Es una de las ideas de la Cruz Roja Suiza de brindar apoyo si podemos. Y si surge una necesidad, con mucho gusto lo podemos hacer. Y si hay preguntas que no han podido ser respuestas contestadas aquí por medio de correo, podemos intercambiarnos directamente o por parte de la Cruz Roja hondureña, como prefieren. Y con eso, bueno, quisiera agradecerles por su atención, por sus muy buenas preguntas. Y les deseo mucho éxito en atender todas esas emergencias que tienen en el país con los dos frentes meteorológicos que han sufrido. Y quizás les va a servir de uno u otro momento la herramienta para justificar las inversiones. Así que muchas gracias. La presentación vamos a compartir, además la lista de los criterios de cálculo y el
contacto por medio de los organizadores, ¿no? De correo si hay interés. Así que muchas gracias a todos ustedes y que tengan un muy buen día y hasta la próxima. Ok, muchísimas gracias, ingeniero, nuevamente, muy amable por su presentación. Solamente notificarle, ¿verdad?, que si requieren mayor información sobre el proyecto en desarrollo actual, el subproyecto, pueden visitar nuestra página web de Ingeniería Civil. Está compartida en el chat. Ahí pues van a encontrar las próximas 2 presentaciones que tenemos con respecto a esta temática. También dentro de los próximos días se irán colgando poco a poco las diferentes presentaciones con todos los anexos que comentaba el ingeniero por acá, ¿verdad? También van a estar los videos pregrabados de todas estas presentaciones para que puedan acceder a ellos. Nuevamente le agradecemos al ingeniero George Heim por su muy interesante conferencia y a cada uno de los participantes en esta actividad. También agradecerle a todo el equipo de trabajo, las personas que pues nos han colaborado para que esta presentación se pueda hacer posible, a las diferentes instituciones que nos visitan, a las diferentes universidades, estudiantes de diferentes universidades de acá de Honduras y del exterior, también a los profesionales que se conectaron para poder ampliar sobre esta temática. Les recuerdo de realizar la valoración sobre la conferencia. Aquí está el link, ¿verdad? En el chat lo pueden observar para pues tener un poco de retroalimentación con respecto a lo que fue la presentación. Les invitamos cordialmente a las últimas presentaciones que se estarán desarrollando en este año. Ustedes las pueden visualizar por medio de la página web, pero también ahí en el chat se colgaron. El día de mañana habrá una sobre lo que es la gestión del riesgo de inundaciones por Alberto Pinto a las 10 de la mañana. El día jueves también están cordialmente invitados al acto de clausura de toda esta serie de ponencias que se han venido dando. Antes de retirarnos, reiterarles que pues por compromiso, ¿verdad? Lastimosamente nos vamos a quedar hasta acá, pero vamos a hacerle llegar al ingeniero George Heim sus consultas y pues buscaremos el mecanismo para que puedan ser contestadas sus dudas. Agradecerles nuevamente por su tiempo, por abrirse paso a una pequeña disponibilidad para poder formar parte de esta presentación. Les agradecemos a todos y pues hasta la próxima, el día de mañana. La próxima, que les vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Junior. Gracias a todos. Gracias, Gracias por todo. ingeniero.